Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Dimensión Documental y nos encontrábamos entonces, después de ver Al grito de este pueblo, con Humberto Ríos, y vos nos contabas, bueno, tu formación en el Instituto de Altos Estudios de Cinematografía en París, de tu práctica ya en Europa en cuanto al cine documental, de un primer documental que vos hiciste aquí en la Argentina, Faena, del 60, que tiene un corte poético, pero a la vez muy reflexivo en torno a la rutina, en torno a lo que es la vida del trabajador también en los frigoríficos. Y posteriormente tuviste esta experiencia con Raimundo Gleiser, ¿no? Dentro de lo que fue estos documentales de corte antropológico, como ocurrido en Huelfín, ¿verdad? Y luego esta experiencia que vos nos contabas de Al grito de este pueblo, ¿no? ¿Por qué vos decías que fuiste encaminándote hacia un cine que se comprometía cada vez más con las causas sociales? ¿Esto era parte del contexto? ¿Era parte también de que ese contexto te impulsó a hacer ese tipo de cine? No, yo creo que el contexto fue muy importante y muy marcante. Lo que pasó con el 68 en París, lo que pasó en el 69 con el Gordobazo. Digo París porque en la experiencia que yo venía trayendo de París hubo un compromiso militante que no me correspondía respecto de Argentina, pero sí de la liberación de los pueblos colonizados, como en el caso del África del Norte. La experiencia de Argelia me marcó mucho porque de algún modo fue la primera inserción real que tuve frente a un proceso de liberación, de combate directo. Y el 69 de Córdoba, en el cual también estuvimos con Nemesio y con varias gentes más, también marcó una inflexión, porque de algún modo los contextos sociales, los contextos latinoamericanos y europeos marcaron la época. Esa época, no olvidemos que era la época en la cual en Europa estaba enfrentando una guerra de liberación de los países de África. América Latina estaba enfrentándose a un proceso en el cual marcaba punta Cuba. Había una especie de renacer de las fuerzas, digamos, revulsivas o revolucionarias de América Latina. Ese contexto no lo podías alejarte de tu mirada de militante. Los cines que se hicieron en el tipo de industria, nuevo cine argentino, inclusive la parte posterior del cine brasileño, bueno, esos cines de algún modo estaban viendo el fenómeno, viviendo en el fenómeno latinoamericano y viendo el fenómeno latinoamericano como espectadores. Aquella apuesta de Fernández Fano, ¿serás un espectador o serás un traidor?, marcó fuerte, porque ese fue el lema también que utilizó La Hora de los Hornos, que de algún modo movilizó a muchísima gente, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Y ese contexto ha hecho que, bueno, de algún modo, la efervescencia de esos días nos llevaran, nos impulsaran, nos arrastraran a pensar el cine en términos políticos y sociales. Y creo que eso fue lo que realmente marcó un poco el inicio de Al grito de este pueblo, tanto como la que hicimos con Raimundo en México. Porque de algún modo esto es un compromiso de vida y un compromiso en el cual tu vida ya no era la persona, sino era tu oficio. Había una entrega del oficio, de aquel oficio que uno había aprendido y enseñado con otras ideas, pero que en el camino el contexto te llevó a cambiar de ruta. Y con respecto a la circulación de estas películas, ¿cómo se estrenó, cómo se vio Al grito de este pueblo? Al grito tuvo una suerte, creo que fue la película que tuvo más difusión. Digamos que Faena ahora es un clásico, está instalada en Argentina y ahora recién están viéndolo, mirándolo desde América Latina. Pero Al grito de este pueblo significó de algún modo un
una aproximación al encuentro con la clase obrera europea. La primera idea que tuve fue pensar qué es lo que podrían opinar los obreros del petróleo de la Shell. Fuimos invitados por Holanda a pasear la película en Holanda y ahí nos encontramos con Janón y con Jorge Denti. En el momento en que estábamos paseando la película por Holanda. Y en una de esas sesiones se hizo una exhibición en un sindicato minero. Luego otro en un sindicato petrolero. Y no entendían por qué la Shell había metido tanto fuego, tanta leña y tanta muerte en América Latina. Ellos que se sentían un sindicato muy fuerte, muy poderoso, muy rico, con automóviles, con confort de cualquier gran empresario, eran obreros calificados. Decidieron hacer una colecta y enviarla de ayuda a Bolivia. Fue algo muy interesante porque de obreros calificados a entender que había un pueblo y gente y obreros totalmente esclavizados, fue una especie de conmoción psicológica. Y a mí me impactó mucho. Y a partir de ese momento, la película fue transitando de Holanda a París, que se dio en el pabellón argentino y se dio en 2 o 3 departamentos importantes, y la tomó una agrupación, Jean Vigo, que tenía una red de distribución en Francia. Luego en Italia con Renzo Rossellini, luego en Holanda, que la que toma la película en Holanda fue la que posteriormente fue la productora de Tarkovsky, la última película de Tarkovsky, El Sacrificio. En fin, después en Dinamarca, luego y en Argelia. De algún modo la película fue viendo y sirvió de base para poder, incluso más, para clarificar nuestro pensamiento. Porque en las discusiones que teníamos con la gente, las preguntas que hacían eran preguntas cuyas respuestas no las teníamos preparadas. Había que empezar a investigar qué respuesta podemos dar ante la pregunta que hacían de curiosos o de necesitados de conocer la realidad boliviana o latinoamericana. Y nos sirvió de aprendizaje y al mismo tiempo de comunicación de lo que estábamos haciendo. Yo creo que en esa situación lo mejor, lo más rico fue esta discusión con la clase obrera o con la gente que le veía la película. La dimos incluso más, nos apoyó, nos ayudó a exhibirla en París, Manuel Puig. Hay todo un contexto de una época, hablando el otro día con un amigo, con Jorge Denti, hay una época nuestra de cineastas que fueron naciendo la militancia, que nace a partir del 68 y prosigue a lo largo de todos esos años, que está conectada con mucha gente que en ese instante, en ese momento, no eran muy importantes, pero sí apuntaban a hacer algo. Y hoy son enormes figuras. Yo creo que han nacido todos ellos desde ese contexto de revoluciones, de cambios, de estrategias de renovación, tanto en Europa como en América Latina. Yo creo que es importante, y en el caso nuestro, la experiencia de la reflexión y esta adecuación de la discusión, comunicación con el pueblo y el público europeo fue muy rico. Creo que un programa no basta para escuchar a toda la experiencia de Humberto Ríos, por eso lo vamos a tener invitado en un próximo programa. Y queremos agradecerte, Humberto, entonces haber podido compartir tu experiencia y tu película en Dimensión Documental. Como todos ustedes saben, tenemos un canal de comunicación que es nuestro mail, dimensiondocumental@gmail.com. Y bueno, nos estaremos viendo en otra de las emisiones de Dimensión Documental. Muchas gracias por acompañarnos.
Thank you.